Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que aprendió más en los campos y curando personas que en las aulas y en los libros. Hoy les hablaré acerca de lo que se está fraguando para evitar que Rafael Correa sea presidente o sea candidato y por supuesto cómo para hacer esto se utiliza la justicia que en Ecuador es la parte, el talón de Aquiles de la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo llegamos a tener una justicia que se convirtió en el talón de Aquiles de nuestra sociedad? Bueno, ya desde la conquista española, especialmente en la zona andina, la justicia era una forma de dar a cada cual lo suyo, de sancionar a las personas que no cumplían con las leyes. Recordemos que los españoles trajeron las leyes escritas por primera vez. Y recordemos que el código romano fue el código mediante el cual la justicia en Ecuador se comenzó a aplicar. Y esta justicia tenía la particularidad de que era desde el comienzo de nuestra historia como colonia dedicada a los de Poncho. Había justicia para el de Poncho, o sea, sanciones, persecución, prisión, cárcel, tortura, asesinato, todo para el de Poncho, para el que no tenía cómo defenderse, para el que no tenía dinero. Esta tradición de que la justicia siempre fue, nunca fue ciega, nunca fue imparcial, sino que fue con dedicatoria, ha sido la clave fundamental para entender cómo la justicia en Ecuador se convirtió lo que para México es su policía. La policía mexicana se convirtió en la instancia más putrefacta de la sociedad mexicana. El ejército colombiano se convirtió en la parte más putrefacta de la sociedad colombiana. ¿Cómo la policía se convirtió en la parte más putrefacta de la sociedad mexicana? La policía se convirtió en la parte más putrefacta de la sociedad mexicana cuando los terratenientes, en su mayor parte ex terratenientes españoles llamados criollos, utilizaron una fuerza particular, privada, que eran sus guardias de las haciendas, para intimidar a la población, especialmente en el momento de las elecciones. Cuando regó la Revolución Mexicana y el PRI se logró tomar el poder, estos guardias de los terratenientes se convirtieron en policías. Se les dio el uniforme de policías y desde ese momento ellos eran los que estaban detrás de que las personas que iban a votar votaran siempre por el PRI y si no lo hacían eran ese rato asesinadas, secuestradas, intimidadas, violadas, cualquier cosa. Así nació la policía militar, la policía mexicana, de este ancestro, de esta característica, terratenientes que tenían guardias y esos guardias se convirtieron en policías. Los policías entonces siempre estuvieron a las órdenes del que más plata tenía. Cuando los carteles de la mafia llegaron a ser los que más plata tenían en México, la policía se convirtió en parte de los carteles de la mafia, a tal punto que inclusive llegaron a formar su propio cartel mafioso, que son los Zetas. No solamente policías, también soldados. Pero básicamente es la policía mexicana, que ya vuelvo a repetir, nació de los guardias de seguridad de los terratenientes.
En Colombia la situación fue diferente. ¿Por qué y cómo el ejército colombiano se volvió en el ejército más putrefacto y más corrupto de América Latina? ¿Cómo fue? Desde su independencia. En 1817 ya Colombia comenzó reclutando gente que eran campesinos y obreros, porque la independencia de América, como analizaremos en la próxima charla, se produce cuando los campesinos se levantan contra los imperios. Y no solamente del norte de Sudamérica, las de Centroamérica y las de Norteamérica, incluido Estados Unidos, siguiendo lo que hicieron los citadinos en la Revolución Francesa. El pueblo, los citadinos de París, de la Comuna de París, se levantaron contra el rey Luis XVI y le cortaron la cabeza. Entonces, lo mismo hicieron en Haití los negros, en Estados Unidos los campesinos y en América Latina también. Toda América Latina se levantaron los campesinos contra los soldados y los reyes imperiales de Europa. Pero en Colombia, los campesinos sublevados se convirtieron al mismo tiempo en saqueadores y luego en oficiales de uniforme y finalmente en ejército libertador. Y tras el ejército libertador se quedaron como un ejército donde el sustento del ejército colombiano fue siempre la explotación y el robo a los campesinos de Colombia, a tal punto que Colombia llegó a ser un país dividido entre los que estaban sometidos al ejército colombiano, que son toda esta parte donde se desarrolló el Estado colombiano, y una gran área territorial que no se sometió al ejército colombiano y que creó su propio ejército, que fueron las FARC, los Ejércitos de Liberación Nacional y todas las fuerzas guerrilleras que se oponen al ejército colombiano. De este ejército corrupto de Colombia nacieron muchos mercenarios que fueron a trabajar en la guerra de Vietnam y en otras guerras del mundo, la guerra de Afganistán, y también han nacido muchos mercenarios que fueron a trabajar para los grandes hacendados como Uribe, como Mancuso, que crearon las Autodefensas Unidas de Colombia. Y así nació el ejército más corrupto del mundo. En Ecuador, el proceso no se hizo con la policía ni con el ejército. El proceso se hizo fundamentalmente con la justicia, los jueces. Los jueces que comenzaron siendo el teniente político, el jefe político, el gobernador, que actuaban anteriormente durante la colonia como jueces, pasaron luego con la independencia a ser un poder independiente, y este poder independiente inclusive estaba formado por abogados y jueces que debían formarse en universidades. Pero las universidades, que en ese momento eran universidades en su mayor parte católicas, regidas por la Iglesia Católica, formaban individuos que obligaban a los ecuatorianos a cumplir más que con la ley de Dios, con la ley de la Constitución, con las leyes de Dios, con las leyes morales. Entonces, religiosos y jueces y abogados comenzaron a formar una especie de clan mafioso de contubernio. Finalmente, las universidades terminaron formando gente que utilizaba la necesidad de la justicia para apropiarse de bienes y riquezas de otras personas. Se formó una especie de mafia en la cual, si usted quería justicia, ya tenía que sacrificar una parte de los bienes que
usted solicitaba porque creía que tenía derecho. Si el abogado hasta el día de hoy gana, no solo que tiene que cobrar el 10% que manda la ley, él antes tranza con el cliente para llevarse la mayor tajada que pueda. Y así, con este concepto, nació el abogado mafioso ecuatoriano, que es la patente especialmente de marca en la sierra ecuatoriana. Se convirtieron en poder político los banqueros, como por ejemplo el banquero del Banco del Pichincha, Fidel Egas, abogado, el Banco Sudamericano, abogado. Todos estos abogados comenzaron a inclusive a entrar en las finanzas públicas, en la apropiación de bienes de otras personas, a través de los bancos, creando así un cartel donde la justicia no existe, solo existe justicia para el de Poncho, y lo que se trata es de quitarle dinero al que haya y dé chance de hacerlo. En la costa, el poder no está precisamente en los abogados, el poder está fundamentalmente en los comerciantes y exportadores. Ellos manejan el poder, pero en Quito y Cuenca, desde la colonia, los abogados han sido los dueños del poder, han sido presidentes, ministros, funcionarios públicos, todo. Esto ha convertido a la profesión de abogado en Ecuador en una profesión donde se entrega el certificado de robar con permiso de la ley, donde el estudiante de derecho no dice voy a hacer justicia, voy a encontrar evidencias, voy a probar un delito, sino que el concepto fundamental con que los estudiantes de la Universidad SEC, a los que pregunté, los de la Universidad Central, a los que pregunté, dicen, yo voy a aprovechar la oportunidad. Con ese concepto se forman los abogados en Ecuador y con ese concepto se hace la justicia. Y como consecuencia de esta justicia corrupta, la más corrupta del mundo que ha emergido de Ecuador, hoy Rafael Correa, que intentó cambiarla, que intentó modificarla mediante una infraestructura excepcional, mediante la computación, la automatización de los procesos, mediante los juicios verbales, para obviar los juicios escritos donde se podían robar los documentos, cambiar las fechas, cambiar los datos en el papel, porque como decían, el papel aguanta todo, es el principio fundamental de los abogados. Se cambió y se creó inclusive juzgados de flagrancia. El haber tocado a la justicia, entre comillas, fue la razón de la mayor irritación, insubordinación y no aceptación de Rafael Correa, porque la justicia es lo que es la policía en México, lo que es el ejército en Colombia y lo es el poder de los malditos, el poder de los poderosos, el poder de los que tienen, el poder de los propietarios, el poder de los banqueros. Eso es la justicia en Ecuador. El haber tocado a la justicia, como lo hizo Rafael Correa, eso era poner las manos en los huevos del águila. Por eso Rafael Correa es ahora una víctima de esta justicia que retornó a ser lo que siempre fue en su historia, con una fiscal corrupta, con una gente que hace y fabrica pruebas, pero cuando se trata de seguir el juicio al presidente, porque está demostrado por Wikileaks, no por cualquiera, por una filtración de Wikileaks, que en el mundo entero ninguna filtración de Wikileaks se ha podido demostrar que haya sido mentira. No se le quiere seguir el juicio a Lenin Moreno. Y esta es la clave, la firme prueba de que en Ecuador se vive la justicia más corrupta del mundo. Yo tengo problemas de herencia y sinceramente siempre me hago la pregunta,
tengo que usar la fuerza o la ley. Porque es evidente que cuando he usado la ley y me he enfrentado a alguien que tiene más dinero, la he perdido. Cuando he usado la fuerza, me he hecho respetar. Muchas gracias.